Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el concepto de aceleración. Hasta ahora estuvimos trabajando el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es decir, cuando la velocidad no variaba. Bueno, ¿qué es la aceleración? Bueno, la aceleración justamente es el cambio de la velocidad en un tiempo determinado. Entonces, ahora ya no vamos a seguir teniendo la velocidad constante. Ahora la velocidad va a empezar a variar, ¿sí? Entonces, pensemos en primer lugar un ejemplo. Si vamos a tener, por ejemplo, un coche que se mueve, supónganse a una velocidad de 1 metro por segundo, ¿sí? La velocidad es de 1 metro por segundo cuando inicia el movimiento, ¿sí? Supónganse que pasa cierto tiempo, exactamente pasa un segundo, ¿sí? Acá no importa la posición, ¿sí? Vamos a pensar en los tiempos en primer lugar. Para el tiempo 0, la velocidad es de 1 metro por segundo. Para el tiempo 1 segundo, supónganse que la velocidad es de 4 metros por segundo. Para un tiempo 2 segundos, el mismo auto va a tener una velocidad, es el mismo, de, supónganse, 7 metros por segundo. Entonces, ¿qué va pasando con la velocidad? Fíjense. Cada vez que pasa un segundo, fíjense que desde acá hasta acá pasó un segundo, y desde acá hasta acá pasó otro segundo más. Cada vez que pasa un segundo, la velocidad ¿cuánto está aumentando? Bueno, fíjense que desde acá hasta acá, la velocidad aumenta 3 metros por segundo, ¿no? Si está cambiando, en particular está aumentando 3 metros por segundo. Desde acá hasta acá, la velocidad también está aumentando 3 metros por segundo, ¿sí? Es decir, que la velocidad está aumentando 3 metros por segundo por cada segundo que está pasando. O sea que la aceleración es justamente eso, es el cambio de la velocidad en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, podemos decir que en esta situación, en este ejemplo que yo marqué acá, esto es un ejemplo, ¿sí? La aceleración es de 3 metros por segundo, o sea, es el cambio de velocidad, el cambio es de 3 metros por segundo por cada segundo que pasa. ¿Sí? ¿Se ve esto? Entonces podemos decir que la aceleración es de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Se ve por qué la unidad es de metros por segundo al cuadrado? Tiene que ver con la velocidad en cada segundo, ¿sí? Y acá fíjense que yo esto no lo puedo simplificar. El segundo con el segundo no se puede simplificar acá. Se van a multiplicar. Segundo por segundo al cuadrado, ¿no? Por eso la unidad de aceleración es de metros por segundo al cuadrado, ¿sí? En general, por lo que acabamos de decir, la aceleración se puede calcular como la diferencia de las velocidades, ¿sí? El cambio de velocidad en un tiempo determinado. Y así podemos calcular la aceleración, siempre y cuando sea una aceleración uniforme. ¿Qué quiere decir que la aceleración sea uniforme? Que la aceleración no vaya cambiando con respecto al tiempo, ¿sí? Fíjense que acá la aceleración es constante, es de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Podría pasar que la aceleración cambie? ¿Que el auto empiece a acelerar, después a frenar? Sí, podría pasar, pero nosotros vamos a trabajar con aceleraciones uniformes, que se mantengan constantes. Entonces se va a calcular de esta forma. Bueno, pero ¿qué es la diferencia de las velocidades? Bueno, como la diferencia de las posiciones, la diferencia de la velocidad se puede calcular como velocidad final
menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula para cualquiera de las dos son las fórmulas para calcular la aceleración. Y obviamente, si como dato sabemos cuál es la aceleración y nos pide calcular, por ejemplo, el tiempo, podemos usar estas fórmulas para despejar. ¿Sí? Recuerden entonces que la aceleración en el sistema internacional se mide en metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, la velocidad sabemos que se mide en metros por segundo y el tiempo en segundos. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, empecemos por este ejemplo. Dice: una moto parte del reposo y en 8 segundos llega a 126 km por hora. ¿Cuál es su aceleración? Bueno, en primer lugar sabemos que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la idea es trabajar en metros y trabajar en segundos. Acá tenemos una velocidad que está en kilómetros por hora que habría que pasar. Entonces, la idea es recolectar los datos. ¿Sí? ¿Cuáles datos? Bueno, los de esta fórmula. Entonces, la aceleración es justamente lo que no sé, es lo que me pide. ¿Cuál fue su aceleración? La velocidad final, bueno, fíjense lo que dice. Parte del reposo y en 8 segundos llega a 126 km por hora. O sea que la velocidad final es de 126 km por hora, pero que deberíamos pasar a metros por segundo. ¿Sí? Recuerden que para pasar podríamos dividir por 3,6. Y el resultado es de 35 metros por segundo. La velocidad inicial, bueno, acá aparece un término nuevo, que es que parte del reposo. Reposo significa velocidad cero. ¿Sí? Reposo es velocidad igual a cero. ¿Sí? Eso tenganlo en mente porque en muchos problemas puede preguntar algo del reposo. Sepan que el reposo es que la velocidad es cero. ¿Sí? Entonces, como parte del reposo, la velocidad inicial vale 0. También podría decir que llega al reposo, entonces la velocidad final sería 0. ¿Sí? Bien. Y después, el otro dato que habría que ver es el tiempo. Y dice que todo esto sucede en 8 segundos. Entonces, bueno, justamente reemplazamos los datos con las unidades correspondientes en la fórmula. ¿Sí? Me quedaría que la aceleración es la velocidad final, es decir, 35 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es de 0, todo dividido el tiempo, que es de 8 segundos. Hacemos la cuenta, y esto nos da 4,375, vamos a poner 4,4 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tenemos la aceleración de la moto. Bueno, vamos a hacer dos ejemplos más y después los dejo trabajar a ustedes. Bueno, un camión se mueve a 26 metros por segundo, se detiene en 10 segundos. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, el camión está frenando. Fíjense que se estaba moviendo a esta velocidad y después dice que se detiene. Que se detenga es que directamente llega a una velocidad final de 0. ¿Sí? ¿Cuál es su aceleración? Bueno, si recolectan los datos, pueden hacerlo. Sí, yo los voy a recolectar por acá, ¿no? Un camión se mueve a 26 metros por segundo. O sea, esta es la velocidad inicial. Después dice que se detiene en 10 segundos. Bueno, que se detiene es la velocidad final, ¿sí? Velocidad final 0. Y después, que tarda 10 segundos en hacerlo, sería el tiempo. Entonces pregunta cuál es la aceleración. Bueno, la aceleración justamente es la velocidad final 0 menos la velocidad inicial 26 metros por segundo sobre el tiempo, que es de 10 segundos. ¿Sí? Esto me da como resultado menos 2,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tenemos la aceleración.
como está frenando, entonces la aceleración es negativa. ¿Sí? La aceleración puede ser negativa. Bueno, y vamos con el último ejemplo. En este caso, en vez de pedirme la aceleración, me pide qué velocidad alcanza un móvil que parte del reposo. ¿Sí? Recuerden que partir del reposo es que la velocidad inicial sea 0. ¿Sí? Y dice que tiene una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, es decir, esta es la aceleración, y acelera durante 3 segundos, este sería el tiempo. Entonces, ¿qué me pide calcular? Me pide calcular qué velocidad alcanza, a qué velocidad llega, o sea, me pide calcular cuál es la velocidad final. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad final? Bueno, yo tengo mi fórmula, ¿no? Que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Yo tengo todos los datos menos la velocidad final. Quedaría resolver la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que la aceleración es de 3 metros por segundo al cuadrado. Es igual a velocidad final, que no sé cuánto vale, menos velocidad inicial, que es de 0, sobre el tiempo, que es de 3 segundos. ¿Sí? Una cosa, cuando calculan una incógnita, resuelven una ecuación, no reemplacen la incógnita por x. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que x significa posición, ¿sí? Y en realidad no estamos calculando la posición, estamos calculando la velocidad final. Entonces, directamente, en vez de poner x, ponemos lo que estamos calculando. Si estamos calculando el tiempo, ponemos t. Si estamos calculando la velocidad final. Y si estamos calculando velocidad inicial, ponemos acá velocidad inicial. ¿Sí? Es un tema de notación, tampoco es que les cambiaría el resultado, pero queda más prolijo escribiendo lo que de verdad están calculando. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, estos 3 segundos que están dividiendo pasaría multiplicando, quedaría 3 metros por segundo al cuadrado por 3 segundos, y esto es igual a la velocidad final menos 0, pero restar 0 es no hacer nada, entonces esto ya es la velocidad final. ¿Sí? Simplifico las unidades y me queda que la velocidad final es de 3 por 3, 9 metros por segundo. ¿Sí? Y ahí tienen la velocidad a la que alcanza este móvil.